La Clave es presentado por Tupiruyá, 21 años llenando tu hogar de felicidad. Muy buenas noches. Un día como hoy, hace exactamente 28 años, se iniciaban las acciones para derrocar finalmente, después de 34 años en el poder, al general Alfredo Stroessner. Las acciones habían iniciado aproximadamente a las 8:30, 8:40 de la noche en la casa de Ñata Legal, lugar donde se creía que estaba Stroessner y había estado hasta minutos antes que lleguen los 3 camiones que fueron a tomarle preso a Stroessner a ese lugar. 1:30, 1:40 después aproximadamente, empezaron los ataques sobre la escolta presidencial, lugar donde también se creía que estaba Stroessner y efectivamente estaba en el edificio contiguo en lo que es hoy la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas. Hoy, 28 años han pasado y sigue fresco la memoria a pesar del tiempo de todo lo que transcurrió en esos 34 años. Vamos a hablar con una persona que escribió un libro sobre Alfredo Stroessner, le llamó El Último Supremo, y bueno, es una especie de biografía de lo que fue el gobierno de Alfredo Stroessner. Bernardo Nelly Fariña, buenas noches. ¿Cómo está, Bernardo? Muy bien, Germán. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a la audiencia. Bueno, las otras 3 personas eran políticos a la caída de Stroessner. Eran políticos durante la década del 80, del 70. Uno de ellos inclusive fue guerrillero en la Argentina en la década del 70. Le voy a saludar uno a uno. Martín Sánema, buenas noches. ¿Cómo está, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Euclides Acevedo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Luis Alberto Barney, buenas noches. Buenas noches, Germán. Gracias por la invitación. Bueno, primero le quiero hacer una pregunta táctica. ¿Qué estaban haciendo en ese momento cuando cayó Stroessner? Bernardo, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Yo era jefe de redacción del diario Hoy. Y desde diciembre había gente que nos decía, esta noche va a ser, hoy va a ser, ya está cerca. Todo el mundo, era el golpe más anunciado quizás de la historia. El menos creído. Y el menos creído. Sí, realmente porque los anuncios venían ya desde meses anteriores y todo el mundo hablaba del golpe, el posible golpe. Y me acuerdo que en la tarde del 2 de febrero, cuando el doctor Manuel Pessoa, que era nuestro editorialista, se retiraba del diario, me sacó su sombrerito y me dijo, hoy va a ser. ¿Pero qué va a ser hoy? Le dije. Y como en aquel tiempo los diarios se cerraban temprano, porque la actividad periodística se cerraba temprano, y para las 10 más o menos, para las 9 de la noche, quedaba un tipo de guardia y el secretario de cierre y alguien más que estaba cubriendo algunas cosas. Prácticamente teníamos 2 periodistas y me quedé yo. Y eso de las 9:15 más o menos me llama Clotilde Cabral por teléfono y me dice, hay un tiroteo cerca de mi casa. Entonces comenzamos, bueno, parece que ya es el purete. Y ahí estaban dos periodistas, San Nicolás se llamaba uno, y el otro no me acuerdo quién era, y salieron a la calle a ver, y enseguida comenzaron el tiroteo en la Ñata Legal, comenzaron a venir los camiones, y poco tiempo después comenzaron los tanques a transitar por la avenida España, venían unos tanques. Ese fue el único golpe de Estado en el mundo donde los tanques respetaron la señal de luz roja, el semáforo. Y cosas así. Bueno, y pasamos toda la noche en el diario. Yo estaba sentado en mi despacho, en mi oficina, esperando que los militares entraran al diario y nunca entraron. Esa fue mi desilusión. Yo quería ir preso por lo menos esa noche. Martín, ¿vos qué estabas haciendo? Yo estaba volviendo de Ciudad del Este, siempre participando en actividades políticas, la oportunidad, pero esa oportunidad había ido con un primo, Ciudad del Este, pero 3 o 4 días antes estábamos acordando recién con Luis Alberto, nos dábamos vuelta alrededor de la caballería, porque sabíamos que iba a pasar, lo mismo que vos estabas diciendo, ¿verdad? Sabíamos que iba a pasar, que iba a ocurrir algo. Imagínate la locura, éramos jóvenes,
temperamentales, demócratas, luchadores, soñábamos con una democracia, la apertura democrática sobre todo, y nos lanzamos, nos íbamos a mirar caballería, dábamos la vuelta en la caballería, y esa vez que venía de Ciudad del Este, o sea, un día como hoy, volvía de Ciudad del Este y me tocó ver lo de los tanques y no podía creer. Veía los tanques, veía que la gente corría, que se acomodaba, y era un poquitito después de General Santo y General Santo hacia arriba, digamos, Mariscal Estigarribia, por ahí. Esa zona, ¿verdad? Nosotros veníamos tranquilos hacia el este, entrábamos por Mariscal López y desviamos porque nos hicieron desviar. Sí, hacia el viaducto, por ahí, esa zona de la Ahí estaba un contingente importante. Sí, bueno, no podíamos creer, por supuesto que desviamos todo cuando eso, no había tanto desvío, ¿verdad? Como hoy, solamente en las calles principales, pero no podíamos creer, y ahí nos empezamos a juntar con los amigos, a llamarnos por teléfono, tampoco había celular, los teléfonos, no sabíamos quién hacía el golpe, quién ganaba, si no teníamos que esconder, teníamos que salir a festejar, o sea, era una situación bastante compleja. ¿Dónde pasaste el golpe? O sea, el transcurrir del golpe, ¿de dónde pasaste? Yo pasé el golpe en la casa de un grupo de amigos y después en la casa de mi suegro. ¿De tu suegro? De mi suegro, sí. Ahí pasamos todo escondido. Él nos dijo, pues también era opositor de muchísimo tiempo, decía, a ustedes se van a quedar acá por el tableteo, es golpe, quédense, no vayan a salir, no sabemos quién gana, escóndanse al fondo. ¿Y qué hacían ahí, Martín? ¿Comentarios? Mira, hay comentarios, sí. Buscamos primero a nuestros amigos y tratar de tener información. Fíjate vos que recuerdo que Carlos Mateo era un amigo que estaba en Alemania, él se había enterado por las noticias y había llamado por teléfono. Y hablábamos por teléfono con él, de Alemania, tampoco se habían cortado las comunicaciones, era muy difícil, decía, ¿cómo están ustedes? Preguntaba, ¿verdad? O sea, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Qué estábamos haciendo? Si era cierto, no era cierto, si era mentira. Y estábamos todos entre emocionados y cuidadosos, te diría el término, ¿verdad? Después ocurrió esto, Martín. Vamos a ver si podemos escuchar el audio con el cual Rodríguez aclaró a mucha gente, así como ellos, aclaró bien quién estaba haciendo el golpe y contra qué y para qué era el golpe. A ver si tenemos eso, Pato. Pueblo paraguayo, estamos saliendo al éter para llevarle la voz de nuestro comandante, general de división, don Andrés Rodríguez. Pedimos a todos calma, tranquilidad y patriotismo. Habla el general Andrés Rodríguez. Queridos compatriotas, apreciados camaradas de las Fuerzas Armadas, hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas, por la unificación plena y total del coloradismo en el gobierno, por la iniciación de la democratización del Paraguay, por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica, apostólica, romana. Esos son lo que yo le estoy ofreciendo con el sacrificio del soldado paraguayo a nuestro querido y valiente y noble pueblo paraguayo. Y espero que los camaradas de las Fuerzas Armadas me acompañen en estas circunstancias, porque estamos defendiendo una causa noble y justa que redundará en beneficio de nuestro heroico y noble pueblo paraguayo. Bueno, cuando salió esto, Martín, ¿qué dijiste? Bueno, primero no creía, te repito, no creía, ¿verdad? Y cuando aparece esta proclama decimos, sí, es cierto, algo está pasando, es verdad, esto está ocurriendo. Y yo era representante de la segunda cadena de televisión alemana. En aquella oportunidad hacía los videos clandestinos que llegaban de denuncia de todos los actos que teníamos nosotros.
Llegaban a Alemania, por supuesto, yo hacía un poquito parte de la traducción, no podía hacer la edición y enviaba, y eso es lo que recorría el mundo, ¿verdad? Y también algunas informaciones. Trabajábamos con José Luis Simón, en aquella época, creo que estaba todavía en el Pueblo, Plie, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que trabajaba en aquella oportunidad del Pueblo, y nosotros trabajamos todos juntos. Y él manejaba también parte de un archivo muy importante de fotografía que teníamos nosotros, y nuestro problema era cómo ocultar. Siempre tenía que estar corriendo de un lugar a otro nuestros archivos porque desaparecían. También 2 o 3 oportunidades invadieron mi casa, fuimos llevados presos, pero por suerte no había, llevaban cámara fotográfica, llevaban video. Cuando eso recién aparecía el video 8, acá no había, y de Alemania me habían enviado el super video 8 y con eso hacíamos nuestro trabajo, nuestras entrevistas. Y bueno, y teníamos que cuidar nuestro material, y era una situación bastante compleja porque quería salir a festejar, quería estar con mis compañeros, pero también tenía que hacer un trabajo de informe, ¿verdad? Y no sabía qué iba a hacer. Por supuesto que salía a festejar. Después me regalaron una partida de material en los canales que envié a Alemania, ¿verdad? La ZDF. Euclides, ¿vos qué estabas haciendo? Yo padecía de lo mismo que señalan aquí los compañeros, eso de la incredulidad. Conste que yo, siendo presidente del Partido Revolucionario Febrerista y habiéndonos reunidos meses anteriores con el doctor Laíno del PLRA y Cristaldo de la Democracia Cristiana en la Embajada Americana, teníamos informaciones bastante precisas o por lo menos verosímiles. Nuestro contacto, pues yo tenía contacto permanente con el embajador Tawel y sobre todo con la señora Rose Likens, que era jefa de la sección política y cuyo marido era jefe de la CIA, de la estación de la CIA en Paraguay. Teníamos una información que iba a ser ese día. Obviamente nadie creía. Y yo estaba en el Caballito Blanco, tomando shop, en la calle Alberdi, era de tardecita, Centro y me Cultural. llama el ingeniero Sánchez, Luis Sánchez. Me dijo, Euclides, están saliendo los tanques. Entonces yo le llamo al embajador de España, al embajador Godiño, y me dijo, Oviedo y sus muchachos están pasando por aquí. La embajada de España, cuando entonces estaba en la calle General Santos, casi España. Bueno, es así que nos empezamos a mover y me busca el ingeniero Tucho Gómez y hacemos todo el recorrido, pleno tiroteo. Un loco de la guerra, porque llevarnos por la calle 22 de septiembre, General Santos, Maricales, estábamos así, veíamos todos los tanques estacionados. Y bueno, finalmente fuimos a parar porque teníamos contacto, obviamente, nosotros con la caballería y particularmente con el general Rodríguez. Yo tenía, porque habíamos tenido una reunión privada meses atrás con el general Vernon Walter, que vos sabrás quién es. Fue el traductor de Roosevelt al ruso en Yalta, cuando era capitán. Embajador de las Naciones Unidas. Claro, él vino acá y le dijo a Rodríguez que tenía 2 opciones, el líder del Nuevo Paraguay o su destino era Noriega. No sé si el general Rodríguez sabía quién era Noriega en ese entonces. De todas maneras, esa noche nosotros esperamos la madrugada en la calle, hoy día Aviadores del Chaco y Madame Marlín, porque íbamos a entrar en la caballería, pero no nos permitían entrar. Y ahí veíamos los civiles complicados, los muchachos de Conempa, que entonces estaban vinculados al general Rodríguez, generales que por la tarde le rendían lealtad al general Stroessner. Todos sabían, todos, no podían no saber. No estaban seguros nomás. Y obviamente a las 2 o las 3 de la mañana me decía Tucho, amigo de Añaracó, me parece, y pasaba un general, los nuevos besamanos del general Rodríguez. Nosotros teníamos celular, yo tenía contacto permanente con el coronel Carlos Jiménez, que es uno de los que tomó el grupo aerotáctico. Ahí estábamos con el NIM Viveros Cartes. Y bueno, como dice Martín, yo escuchaba la proclama y decía, pero la puta, ¿será posible? Mira, tenía información, tenía la representación de una institución del acuerdo nacional y obviamente todos estábamos entre la incredulidad y la euforia de la libertad. Y bueno, hoy día lo que me doy cuenta es que hoy día cada vez hay más protagonistas. De la gesta del 2 y 3 de febrero. Dije, ¿dónde estos estaban? Pues yo no los he visto. Y son los padres de la victoria. Y son los padres, entonces voy a decir, la puta, yo estaba en la gradería, estos estaban en el salón, en la parte VIP. Bueno, pero así es la historia. Sí, sí. Luis Alberto, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo te tomó? ¿Dónde te tomó? Nosotros estamos como PLRA
en el Acuerdo Nacional. Hacíamos manifestaciones relámpagos. Estábamos preparando después del 10 de diciembre, después del 10 de diciembre, todo eso. Se hacían pequeñas movilizaciones para demostrar que había vida antidictatorial. Y tenía un primo que era oficial de la Marina, que me comentaba, me hablaba, me iba manteniendo al tanto, pero por supuesto, él decía que sí que se iba a hacer el golpe, lógico, no le creí, o sea, hay muchas cuestiones que uno espera y parece que nunca va a llegar. Y al final llegó el 2 de febrero. Le escuchamos a Celso Velázquez, que le seguía los tanques sobre Mariscal López. Él le seguía ahí con un móvil de Cáritas. Estaba transmitiendo en directo, una cosa impresionante. Entonces, un cuñado que vivía detrás de la caballería, su oficial, nos pidió para que nos vayamos a traerle a su familia, porque pegado a la caballería y temían ellos que haya bombardeo, que se le bombardee. Entonces me fui, hice eso, vi los tanques que estaban ahí tras Chaco, saliendo de la caballería, más o menos así estaban los tanques ya en posición, pero yo me fui en una camioneta común y corriente, le traje a la gente, le llevé hacia Fernando de la Mora, y ahí hablamos con Adalberto Mongeló, el que dirigía un centro de espera de acontecimientos como PLRA, estaba, creo, entiendo, con la INO, con Benítez Florentín. Entonces nos dijo, vos quédate ahí, nosotros nos quedamos acá, y estamos como ingeniero Riar, y esperamos toda la noche, y por supuesto fue una noche maravillosa, espectacular. Y a la mañana siguiente, temprano nos fuimos. Siempre yo tenía cámaras y saqué la foto de los lugares donde había sangre y compañía, todo lo que fue el batallón de escolta, frente a la policía, los policías que murieron, que fueron heridos y murieron, frente al Panteón de los Héroes. Las huellas de la sangre estaban ahí todavía, porque eso enseguida después limpiaron todo, enseguida limpiaron todo. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero yo le dejo esta pregunta. Era clarito que todo el mundo sabía, Stroessner, siendo parte de ese todo el mundo, sabía. ¿Por qué no reaccionó? Es lo que algún día la historia va a contar. Pero yo les pregunto hoy eso y ustedes me cuentan. ¿Por qué ustedes creen que Stroessner, sabiendo clarito, con lujo de detalles, con fotos, no hizo nada? Pausa y volvemos. Bueno, señores, está clarito, no hay ninguna duda de que Stroessner obviamente sabía lo que estaba ocurriendo y sabía con lujo de detalles. Ese día nomás Gustavo le llamó 4 o 5 veces diciéndole que era ese día, y él le decía, no, vos otra vez creés esta historia. ¿Por qué ustedes creen que él no reaccionó? ¿Por qué no hizo algo? Porque información clarita tenía. ¿Por qué no hizo algo Stroessner? ¿Por qué le dejó que Rodríguez haga lo que quiera? Porque siempre estos tienen un entorno que le cuenta lo que él quiere escuchar, que es lo que le pasa a Cartes también. En su debacle, Stroessner le escuchaba ese entorno nomás también. Ahora Cartes le escucha a un equipo que viene de la época de Stroessner también. El mismo equipo, Filártiga y compañía, viene de la época de Stroessner. O sea, y ahí es donde evidentemente no les entra la información real. Tiene un grupo de personas que son los que al final le anestesian. Es lo que le está pasando a Cartes también. En su debacle política, en este momento Cartes, todo esto que están haciendo, los que están alrededor de él, exactamente calcado. Cartes está allá, al fondo, está destrozado. Y él no sabe todavía. ¿Por qué? Porque hay un grupo así de genios
que le dicen, no, vos estás bien, vos sos un capo, vos sos un genio, todo el mundo te quiere. Y lo mismo que le hacían a Stroessner. Claro. Después de publicar mi libro, mucha gente se me acercó, se me dijo, ¿por qué no me preguntaste? ¿Por qué no me? Yo te sabía todas. Había por 100 tipos que sabían la precisa. Y claro, vos tenías que después cotejar todas las informaciones y cruzar toda la información del país. Hay mucha gente alguna gente que más o menos estaba cerca del entorno que decía que él sabía, pero hasta el último momento pensó que Rodríguez no se iba a animar. Y que una semana antes ellos habían cenado, Rodríguez y Stroessner, después de aquel, poco antes de aquel incidente del yeso de Rodríguez, habían cenado en la casa. Sí, habían cenado en la casa de Freddy. No, de Freddy Stroessner. De Freddy Stroessner y casado con Marta, creo. Marta, sí. Se fueron a cenar ahí como parientes. Y que ahí Stroessner le habría dicho a Rodríguez que había unos coronelitos que estaban jodiendo en la caballería, palabras más o menos textuales, y que se cuidara, que Stroessner le dijo a Rodríguez que se cuidara de esos coroneles que estaban jodiendo en la caballería. Y en el sentido que quizás Stroessner que pensaba que Rodríguez no se iba a animar a hacer lo que le estaban contando a él que haría, que Rodríguez era la cabeza de aquel levantamiento posible. Y yo creo que hay una especie de fatalismo también ahí, una especie de entrega a un tipo que estaba solo, porque Stroessner tenía la soledad absoluta del poder, él no confiaba en nadie, sus amigos se habían muerto todos, él estaba solo, no sabía en quién confiar, a quién escuchar, y bueno, se dejó caer, así como en las tragedias griegas, que el héroe ve que la fatalidad se le viene encima y no sabe reaccionar, no puede reaccionar, no sabe qué medidas tomar, a quién creer. Y encima que fuera Rodríguez el que tuviera la cabeza, eso fue para él, creo que habrá sido un golpe moral muy fuerte para él. Era su propio consuegro, el hombre que él protegió, el hombre a quien él protegió. El hombre al que le salvó la vida. A que le salvó la vida aquel accidente y a que él protegió. Acordate cuando Nixon le exigió la extradición de Ricord, seguidamente le exigió la extradición de Rodríguez y el general Colmán como narcotraficantes. Y ahí Stroessner cedió lo de Ricord, pero no cedió a la extradición de Rodríguez y de Colmán. Esa fue otra parte de la salvada. Y Stroessner, sabiendo que Rodríguez le debía muchas finezas, no se iba a animar a hacerle eso. Y al final, ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Brillante. Explico por qué crees que no hizo nada Stroessner. Yo suscribo lo que dice Bernardo Neri Farina, es lo más aproximado a la verdad. Y creo que hay que buscar más en el psicoanálisis antes que en las ciencias políticas el comportamiento del general Stroessner. Porque es un hombre, era un monarca. Y sin embargo, cuando tuvo no la información que ya la tenía, pero la información verificada en los hechos, no tuvo capacidad, tuvo una especie de parálisis. Y eso se nota de alguna manera, habrás visto los últimos documentales de Gaddafi, también de Saddam, cuando la cosa está, claro, la cosa era mucho más trágica en Libia y en Irak, pero de todas maneras el comportamiento del dictador en un momento dado es el de la parálisis y de la quietud mirando el horizonte. Fíjate que Oviedo no le dice, mi general, se cuadra y le dice, o sea, hay una liturgia que hoy desde lejos podemos ver y no podemos entender con la lógica común, como el victimario político sigue respetando la jerarquía de su víctima. Claro que después ya hay toda una leyenda que finalmente Stroessner no dijo una sola palabra. Y siempre le trataban de rigurosamente a mi general. Rodríguez nos animó a hablar con él. El tiempo que estuvo asilado, entre comillas, en la casa del general Rodríguez, en la caballería, Rodríguez no habló con él. 3 días. Nunca más habló con él. Nos animó a hablar con él. Pidió varias veces hablar, pero no lo pudo hacer. Yo creo que en el fondo, perdón. ¿Quién pidió? Rodríguez pidió. No, que Rodríguez. Stroessner pidió hablar con él. Stroessner pidió hablar con él y le dijeron que no. Claro, lo que pasa es que
que el general Rodríguez ya cumplía un guión de la calle Mariscal López y Cubilla. No nos engañemos. Es cierto, resistencia nacional, levantamiento de las Fuerzas Armadas que también estaban podridos de una cúpula que le rodeaba a Stroessner. Pero lo que fue decisivo fue la embajada norteamericana, para que Rodríguez asumiera el compromiso de conducir el golpe. Si el general Vernon Walter o Timothy Towell, cumpliendo las instrucciones del Departamento de Estado, acuérdense de la política de Jimmy Carter, ya venía en cascada, jamás se hubiera animado. Yo cago la general Stroessner. Y efectivamente, como dice Bernardo Neri Farina, Stroessner no podía creer que su consuegro, nada más y nada menos, tuviera que levantarse en contra de él. Pero la fatalidad del destino y las reglas de juego de la política internacional, sin ninguna duda. Martín. Para mí es una cuestión psicológica, social, antropológica. Con toda honestidad te digo, ¿verdad? O sea, fue producto de los 35 años de administración de poderes, pero muy fuerte. Donde él podía decidir sobre la vida de las personas, podía decidir sobre la plata de las personas, podía decidir sobre todo. La gente no se imagina lo que significaba verdaderamente en términos institucionales, o que significa en términos institucionales una dictadura, donde no hay Estado de Derecho, donde nadie puede reclamar nada, siga, pues, ¿verdad? Va preso, sencillo es. Yo creo que él no creía, y menos, como decía Bernardo, menos de su consuegro. Ellos hacían negocio juntos. Solamente ellos, el grupo de poder que administraba, de ellos era el poder económico de la República. Entraban en cualquier momento al Banco Central a decidir sobre nuestro dinero. De todo el mundo sabía eso. Tenés cualquier cantidad de relatos sobre ese tema, Bernardo. Creo que un día tenés que escribir sobre ese tipo de cosas. Son cosas mucho más delicadas y mucho más profundas que hacen a un análisis que estamos obligados a hacer y a una revisión histórica. Pero le ha pasado lo que le pasó a todos los dictadores que pasaron los 20, 25 años administrando el poder. En Europa pasó lo mismo. ¿Qué cree que Benito Mussolini creía que le iba a pasar lo que le pasó? Salvo Franco en España. Franco que sabía. No, pero el resto, Benito Mussolini mismo por la Segunda Guerra Mundial. Y por eso. Si no había Segunda Guerra Mundial, seguía. Mussolini probablemente hace 3 años hubiese caído. Por eso te digo, pero imagínate vos, nadie creía que iba a pasar. Aquel que administra el poder, que es lo que está diciendo recién Luis Alberto, ¿verdad? Se crea un microclima en donde vos solamente sos el único que sos inteligente, el único churro de la película, el único cowboy de la película, como decíamos antes, ¿verdad? Martín, al pero final, Rodríguez era parte de ese microclima, pues. y por eso que no creía. Por eso No, pero cuando te llega la información, nomás yo digo, cuando ya te llega la información, ya es clarita. La puesta a punto de todos los tanques. Él no creyó hasta último momento. Él tuvo esa información. ¿Cómo no va a sospechar? Hasta último momento no creía. Yo estoy seguro de eso, por lo que te estoy mencionando. Una persona que administra tan fuerte el poder. Él decidía sobre todo en el Paraguay. Eso tenemos que ser honestos. Lo único que no creíamos. ¿Sabes qué, Martín? Me decía una persona que estuvo muy cerca de él, muy cerca de Alfredo Stroessner. Cerca laboral y amistoso. A él no le cuadraba cómo salirse del tema, el hecho que Freddy, un hijo de él, enfermo, prácticamente le sostenía a Marta Rodríguez, a Freddy Stroessner, vivo, prácticamente le sostenía, médicamente hablando, digo, en cuidados, no, Marta no es médica, obviamente. ¿Cómo le hago pelota al suegro de mi hijo y ahí abajo no se me funde la industria con mi hijo? ¿Cómo hago? ¿Cómo rompo esas cadenas? ¿Cómo rompo esa unión? Y que ese escenario no le cerraba nunca a Trump. ¿Cómo le castigo? ¿Cómo freno el golpe? ¿Cómo hago todo con todo lo consecuente que eso significa? Y mi hijo aferrado a la hija del que está liderando en contra. No, pero además, ese elemento del hijo fue lo que él no pudo desarmar. Era la familia. pero Germán, encima de eso, militarmente no tenía capacidad de reacción.
¿Quién? Y Stroessner, No, la la caballería caballería, tenía la poder. Fuerza Aérea y la No, Armada. una vez que estaba hecho el golpe, sí. Co- Pero atendé, justamente, yo ahí no quiero ser conductor del programa, sino quiero participar también. Ok. El escolta aguantó 6 horas del asedio. Faltaban 2 horas para amanecer. Cuando amanecía, el escolta tenía 130 oficiales con una pequeña arma, se llama LOW, Light Anti-Tank Weapon, LOW, de fabricación china. ¿Por qué no se Que usó? pesan, no, espera, que pesan 5 kilos, 6 kilos cada uno. O sea, un oficial puede sacar 4 de esos sin comprometer. Salir, el arma más torpe para la ciudad es el tanque. ¿Por qué? Porque él apenas puede ver, pero vos le ves totalmente. Es grande, es torpe, es lento, y está ahí, te va por una muralla, te acercas a 5 o 6 metros, no puedes errar. Yo le pregunto a ustedes, 3, 4, 5 tanques batidos por LOW chino, habiendo amanecido, ¿qué iban a hacer los otros tanques? Después los chavantes le Pero iban a no. hacer pomada. Pero los chavantes no aciertan nada, Que Euclides, no van de a noche. acertar, no, tenían presión. Por eso Tenía. capitularon. Pues de La noche, Fuerza ¿con qué Aérea arma de tiro? jugó un rol decisivo. No. Mirá que sobre esto yo analicé Amaneciendo. mucho. La Fuerza Aérea eso hizo Amaneciendo. capitular. Gustavo Amaneciendo. le dijo, papá, esto está terminado. La Fuerza Aérea está en manos del general. Una versión fuerte es que Stroessner pensó realmente en entregarse cuando oyó los chavantes pasar. Así mismo. ¿Sí? Pero Ese es fue disocivo. la Bueno, razón. eso es la parte Pero es militar. ya. desafío, Stroessner sabe. Pero estaba- Yo vi varias prácticas de tiro en la artillería de Paraguarí de los chavantes. Sí, pero Te tiran bien cuando el objetivo está claro, vienen volando despacito, apuntan bien Pero y sí- ahí tiran sus misiles. pero Pero vos en una psicológico- ciudad tenés que acertar 4 manzanas. Germán, pero Stroessner estaba psicológicamente atrapado Eso sí. por la parálisis de la situación que están una- explicando muy bien ustedes. Hay una cosa, perdón, es que los chavantes sobrevolaron ya casi en la madrugada. Es decir, Stroessner esperó hasta último momento pensando que había una reacción. Vamos, se acordarán que decía, no, va a salir la artillería, va a salir la artillería. Nunca salió la artillería. De nuevo- Nunca hubo contacto con ningún otro general Pero importante. tampoco se plegó a Rodríguez la artillería. Tampoco se plegó al comienzo. Siendo claro el inclinamiento del golpe hacia Rodríguez, la artillería tampoco se plegó a Rodríguez. Hasta el 4 la artillería no dio señales de vida así Eso. claras. Acordate que históricamente la caballería y la artillería fueron dos armas siempre enfrentadas, enemigas. Y la caballería siempre fue el terror de Stroessner. Stroessner nunca se fue a la caballería. En la época del comandante en jefe, comandante en jefe, él pega el golpe de 54 más contra Necho Ferreira, comandante de la caballería, que contra Federico Chávez. Federico Claro, Chávez fue lo que una pasa es que Necho víctima. lo tenía ya que eso. apresar. Claro, porque era la caballería, que tenía que Necho jugarse lo ahí. tenía que Y siempre fue su enemiga la caballería. Pero Eh, tenía Stroessner así a nivel popular, un repudio, un rechazo, no tenía ningún apoyo popular. ¿Se dieron cuenta? El 2 del tren ya no tenía ningún apoyo. Nadie salió a favor de Partido ellos. Colorado. No, para ahí En nadie el pasa. Partido Colorado. Sí, Ah, no, en el medio no, y no el pasa caso, nada. el caso de Oviedo, el caso de cuando le echan a Cuba, ¿acaso no hubieron oviedistas que salieron a defenderle a Oviedo? Que es el mismo problema que tiene Cartes ahora. Se calca, Cartes no tiene ningún apoyo popular. ¿Quién va a salir a apoyarle, a defenderle a Cartes si No Cartes tiene la quiere firma. hacer un golpe de Estado? No tiene la firma, Luis Alberto. ¿La firma de qué? No, la firma. No entendiste. Breve pausa y ya estamos de vuelta. Bueno, ahora la pregunta que le quiero hacer, señores. ¿Por qué hizo Rodríguez el golpe? La proclama obviamente no responde a la realidad real, porque si esa era la realidad real, lo hubiese hecho 30 años antes, 20 años antes. Rodríguez tiene la capacidad militar de hacer el golpe de la década del 60, cuando fue nombrado comandante de la primera división de caballería. O sea, se podía haber adelantado 30 años o 25 años fácil al golpe. ¿Por qué hizo Rodríguez el golpe?
que no lo haya hecho antes. Me parece a mí que él nunca se sintió con capacidad para encabezar un movimiento, por más poder que tuviera. Porque tenía la sombra de Stroessner. Sabía que Stroessner era omnipotente. Y él vivió a la sombra de Stroessner siempre, creció a la sombra de Stroessner. Su poder estaba a la sombra de Stroessner. Y tenía, de un modo u otro, vos sabrás, en la psicología militar, el militar tiene cierta admiración hacia su jefe. Esa quizás es la explicación de por qué no lo hizo antes. ¿Por qué lo hizo en ese momento? La explicación está: la presión internacional, la presión sobre él. Acuérdate que Estados Unidos estaba cansado de él. La situación regional política cambió absolutamente. Brasil, Acuérdate Uruguay. que un factor fundamental fue la alianza entre Alfonsín y Sarney para ponerse de acuerdo con Estados Unidos y tratar de arreglar entre comillas, como llamada, la situación paraguaya. Eso fue fundamental. Acuérdate que en el 83, 84 comienzan a venir los exiliados del Mopoco y todo ese tipo de cosas por presión ya internacional. Esto no podía aguantar esa presión internacional. Y también Rodríguez tampoco podía aguantar la presión internacional, porque cuando las fuerzas del imperio, como se debe decir, se dieron cuenta que, siguiendo un movimiento civil de forma democrática, era imposible. Los movimientos civiles era imposible echarlo a Stroessner, era demasiado fuerte. Solamente era posible echarlo con un golpe militar. Y solamente un golpe militar encabezado por el único tipo que tenía poder y ascendencia sobre las Fuerzas Armadas, que era Rodríguez. Y ahí lo apretaron a Rodríguez y Rodríguez no puede retroceder. Tuvo que sopesar qué convenía. Tarde o temprano Rodríguez iba a ser víctima de Estados Unidos. En el 74, cuando estuvimos detenidos por el intento de golpe contra Stroessner, también violento, la información que se recibía era que Rodríguez estaba de acuerdo con lo que se estaba planeando. Que era ¿En qué año eso? 74. 74. 74. Y cuando, no sé si fue Mancuello o Ramírez, que habla de eso, habla con Pastor Coronel le dice, de ninguna manera. Él jamás va a estar, o sea, tenía la protección de Pastor Coronel. Te digo en el sentido de que cuando algo se planteaba contra Stroessner, lo fundamental era tener el apoyo de Rodríguez. Y la noche de los generales, en diciembre, cuando estábamos todos detenidos, nos llevan ahí, arriba en la oficina de Pastor Coronel, estaban todos de blanco. Y ahí se hacen las preguntas, se le pregunta a Ramírez, qué es lo que hizo, y Chávez le pregunta, ¿por qué ustedes quisieron hacer esto? Y Ramírez le dice, y la jefe este Tereima Bemondaja. Después, General Rodríguez le pregunta a Mancuello, a Carlos José Mancuello, le pregunta, ¿y ustedes cuando estaban planeando esto, ustedes no pensaron en su familia? Le preguntó a Mancuello. Y Mancuello le dijo, pero por supuesto, y ahora más que nunca. Y ahí Rodríguez dijo, vieron que ellos también son seres humanos. Una especie de... Porque la discusión ya era liquidarnos a todos ahí, en esa diciembre del 74. O sea, a vos te salvaron a los militares y a mí también. Me hicieron un careo con usted, pero bueno, pues ese no es el tema, me parece a mí. De todas maneras, Rodríguez lo de siempre estaba como opción. Rodríguez era como opción para eje. salir. ¿Desde cuándo era el factotum él? Ahora, yo quiero contribuir con algo que no se tocó. Fíjate en la proclama. Partido Colorado en el poder, Fuerzas Armadas, la Iglesia Cristiana Apostólica Romana, Monseñor Laboa tuvo mucho que ver en este tema. Ni que me equivocate. Y el Vaticano, todo el mundo dice, en cada golpe tiene que estar la embajada americana o la brasilera. El Vaticano también.
en la Nunciatura también se conspiró continentalmente contra Stroessner. O sea, Rodríguez estaba atrapado internacionalmente. Esa entrevista que yo les cuento del general Vernon Walter con Timothy Towell delante de la INO, Cristaldo y yo, cuando le dice, tenés dos opciones, general. O sos el líder del nuevo Paraguay o tu destino es Noriega. Clarito. Obviamente, el imperio toma la temperatura social de sus colonias, entre comillas. Un pueblo insurrecto, medios de comunicación que ya no funcionaban a favor de Stroessner, descontento, porque trabajaron con los oficiales los servicios de inteligencia. Porque antes del 89, 10 años atrás, ¿vos crees que Oviedo se iba a plegar a un golpe? Jamás. Tenían todo, como dice él, la sombra del presidente Stroessner. Quiere decir que acá la cuestión internacional, o sea, geopolíticamente contribuyó para que Rodríguez se decidiera. No tenía opción. Él se iba preso a Estados Unidos y es que no se levantaba. Y Rodríguez también tenía contacto con la gente. Rodríguez no era ningún tonto. Fíjate, el general Rodríguez se adapta perfectamente a las inquietudes ciudadanas. Entiende, tolera, apuesta por los derechos humanos, dialoga con los opositores que en la época de Stroessner era imposible con él. O sea, hubo un trabajo de inteligencia. Fuerza que estén tanto en el Parlamento como en el Partido Colorado sin tener la fuerza popular para estarlo. Claro. ¿Por qué? Claro, después ya vienen las conspiraciones, las intrigas internas, ¿verdad? Que le tiene que entregar Argaña y sale Don Blas y le dicen, va a venir a entregar Tacoa, dejarán con mi general la candidato. Y a Pepe y con la Tepotí. Pues esa ya es otra historia, esa es la parte. Ese paso lo tiene, pero sí. No, yo creo que aparte de la presión internacional, para mí fue fundamental. Y sigue siendo fundamental para el Paraguay el tema internacional. La gente tal vez nos mire, parece que somos una isla rodeada de tierra, como decía Augusto, ¿verdad? Pero creo que lo internacional influye muchísimo en el tema de Paraguay. A mí me tocó tener reuniones importantes en el Departamento de Estado, antes de ser embajador en la OEA, y después también, y uno se da cuenta del relacionamiento que tiene, por ejemplo, de la influencia que tiene Brasil en el contexto internacional sudamericano, ¿verdad? Mucho más que la Argentina, muchísimo más. Si uno empieza a ver los detalles y observar qué influencia tienen, y a nosotros nos parece que no es así. No, le vemos más cerca a la Argentina, tal vez por la cantidad de exiliados que vivieron ahí. No sé por qué, pero la relación parece que con Argentina en el tema político es mucho más fluido, tal vez el lenguaje, tal vez el idioma, tal vez que hay muchos paraguayos viviendo en la Argentina, no sé, hoy creo que son cerca de 2 millones de descendientes que están viviendo en la Argentina, pero Brasil fue fundamental, yo creo que Brasil fue fundamental, y cuando empieza a cambiar Brasil directas ya, ¿se acuerdan ustedes? Nosotros fuimos golpeados también buscando directas ya, nosotros íbamos a la Argentina a militar a favor de Alfonsín, por decirlo de alguna manera, porque sabíamos que él iba a ayudar y ayudó muchísimo al proceso paraguayo, el reencauzamiento democrático, fue una extraordinaria persona. Yo era miembro de la juventud y nosotros nos reuníamos con ese nivel de personas, ¿verdad? De la Argentina, es decir, eran solidarios, verdaderamente solidarios, eran demócratas. Lo mismo pasa con el Uruguay, ¿verdad? Con gente que vivía exiliada en la Argentina y tuvimos relacionamientos con ellos. Y Brasil, ni qué decir, cuando nosotros vamos a trabajar por el tema de las directas, ya ligamos una partida de zapatazo y piña, y algunos fueron detenidos también. No, en el Brasil, nosotros estábamos, era una cuestión internacional, porque era el operativo Cóndor, era acá, todos teníamos que defendernos entre todos y todos teníamos que ayudarnos entre todos para la reconquista de la democracia, por decirlo de alguna manera. Yo creo que Brasil influyó muchísimo. Lastimosamente la historia del Brasil es todavía secreta para los paraguayos y para los investigadores. Pero sí, a través de los sueldos que están tirando en Estados Unidos, nos damos cuenta al leer que parte de ese proceso histórico se lo dejan a Brasil, ¿verdad? Pero... Entonces,
esa fuerza internacional tenía mucho que ver en la toma de decisión de ese grupo de militares que al final tomó la decisión a partir de lo que estaba comentando Euclides recién, ¿verdad? Era una presión, era una negociación y el resquebrajamiento, el resquebrajamiento interno del Partido Colorado. Yo creo que eso es lo que más influyó también, porque ahí hubo una parte civil, Euclides, vos conocés bien la parte civil que trabajó internamente. Claro, trabajó. Hay nomás algo que quiero que metamos en el análisis. Es fácil hacer un golpe cuando vos tenés licencia para organizarlo. Rodríguez tuvo licencia absoluta para organizar su golpe. Sí. Se reunía con González Petit sin problema, comunicación va, comunicación viene, por radio VHF. La preparación, no la dirección del golpe. Reunió con civiles, con todo el mundo, o sea, no tenía licencia. Es como que yo entro a robar un banco y yo puedo entrar con metralletas, nada, no hay detector de metales, no hay nada. Es más fácil hacer un golpe así. Pero tenía todo el ambiente interno de la movilización, de la organización de la gente. En todas partes se le golpeaba a Stroessner, a nivel popular. Nos íbamos a Caguazú, nos íbamos en Oviedo, en Carapeguá, el día de las elecciones, había gente movilizada. La gente no le apoyaba ya a Stroessner. Sus mismos firmatoneros, falsificadores de apoyo, ¿verdad? Eso es lo que él tenía. Los mismos hurreros que hoy salen a hacer, piden la reelección, exactamente calcado. Ese era el equipo de Stroessner. No le sirvió para nada. Y el apoyo popular que había para el golpe, para el cambio, eso es fundamental. Eso se fue construyendo por las décadas que estuvo también, ¿verdad? Se notó al día siguiente, ¿no? Pero, el 3. pero era... Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Le hemos preguntado a Bernardo Fariña a la vuelta de la pausa que nos cuente. Ese día exacto se fue a verla a sus hijas, estaba Coñata. ¿Quién le avisó? Esa parte, ¿quién le avisó? Lo que leí en tu libro, pero quiero que nos cuente, Bernardo. ¿Quién le avisó cómo salió? Hasta ahora están preguntándose. La resistencia que hizo. Hasta ahora Hay muchos sospechosos. La resistencia que hizo la escolta fue feroz en ese lugar. Feroz. Las tropas de la caballería recibieron un golpe militar terrible. Breve pausa y volvemos. Bernardo, los momentos, o sea, antes que sea atacado el escolta, donde finalmente se fue a refugiarse Stroessner, bueno, estaban los de Ñata Legal, alguien le avisa que iban a ir los de la caballería. Los de la caballería también se fueron desprovistamente, o sea, no estaba preparado ese plan. El que le avisó estuvo ahí en la decisión, che, andá a los de Ñata. Ahí estuvo el campana, vamos a decir, el cuñaí, estuvo ahí mismo. Acuérdense que no sé cómo decir, el lema, el eslogan del golpe era el 3 a las 3, 3 a las 3. El golpe tenía que ser el 3 de febrero a las 3 de la madrugada. Alguien le metió en la cabeza de los días que podían apresarle a Stroessner a las 9 de la noche en la Ñata Legal, donde iba a estar. Salen 3 camiones de la caballería, creo que el general Allende o Allende, al mando. 3 veces se equivocan. Primero fue una cosa así espontánea, sin ninguna preparación. Los choferes no sabían dónde quedaba la casa de Ñata Legal, cuál era el portón, por dónde entrar. Pasaron 3 veces por enfrente y no lograron encontrar. En ese tiempo, en ese lapso en que los de la caballería estaban buscando el portón de Ñata, Stroessner se fue. Hay supuestamente alguien que le avisó desde la caballería. Jamás se supo el nombre de quién le avisó, si es que realmente alguien le avisó. Porque esa torpeza de la caballería, de hacer pasar 3, 4 veces los camiones llenos de soldados, con todo aquel ambiente que ya había, si los guardias de la escolta que estaban en la casa de Ñata Legal se habrán dado cuenta enseguida.
Y cuando atropellaban, bueno, la gran escondida general se fue y cuando atropellaban la caballería estaban preparando el escolta. Ahí murió mucha gente. Mucho de la Ahí caballería. ¿no? Mucha gente murió. Eso fue una torpeza absoluta. Y ahí es ahí que se decidió también adelantar el plan del golpe que iba a ser las 3. Bueno, hay que salir ahora y salieron. El Rodríguez se dio cuenta Es que no cierto podía, que no él podía se fue esperar. a lo de Oviedo y le dijo a Oviedo, así medio Bueno, eso desesperado, es y una le dijo, parte de la- Oviedo, parte de Potasio la- salvá. Parte de la leyenda también, yo no creo que fue así. Hay Pero gente que vio eso, la caballería, y que dicen que eso es mentira. Que Oviedo se fue, que Rodríguez se fue a los Oviedo, sí, pero para ordenarle que salga cuanto antes. Al RC3. Claro, salga cuanto antes y se acabó. Y sale también a, ¿cómo era el que vino de Cerrito? Ocampos y otros más. Bueno, había que salir, se adelantaba el golpe. Eso fue lo que fue a avisarle Rodríguez a Oviedo. Y no que se fue a decirle que Oviedo, bueno, la mitología, la mitomanía de Oviedo era tremenda. Y él creó toda esa mitomanía y comenzó a expandir eso, que él fue el que hizo el golpe porque Rodríguez había entregado por el fracaso del asalto a la casa de Ñata. Pero hay gente que afirma que eso es absolutamente bola. Y gente Inclusive confiable. Oviedo le recriminó a Rodríguez por qué hizo eso. Imagínate, Teniendo tres Oviedo le va a recriminar a armas. Rodríguez. Si así como Rodríguez vivía a la sombra de Stoner, Oviedo vivía a la sombra de Rodríguez. Eso es innegable. Bueno, eso fue una torpeza grande de la caballería. Que y es increíble también que un general tan avesado como Rodríguez o haya enviado gente sin que hubiera un plan específico, sin que hubiera un estudio previo de terreno. Decía Sun Tzu, nunca vayas a pelear en un terreno que no conoces. Y ellos se fueron a pelear. Básico. O Chuchupaco y güey. ABI. Bueno, hagamos empatía, pongámonos en el lugar de los tipos también. ¿Qué puta? ¿Sabes lo que salía a pelear a la Iban a en ser aquel momento? fusilados todos. Sí. Ahora comentamos alegremente todo lo que pasó, pero en aquel momento yo no hubiese querido estar en los zapatos de los tipos. ¿Qué que iban a hubiese eso. pasado si ¿Qué pasaba fracasaba? si fracasaba? ¿Qué hubiese Iban a pasado ser si todo hinchado fracasaba? en la plaza ahí, y ese Villa Rodelizado ahí. Iban a aprovechar la oportunidad Iba a ser una racia. para la raza. La raza. Ahora, quiero tocar Ahí un van a tema, aprovechar. un tema actual, señores. Hoy a mí me pareció un poco fuerte el titular de ABC Color. A 28 años del golpe, un nuevo autoritarismo en ciernes. Sí. ¿Ustedes ven así realmente o a veces nomás que está así? Mira, yo creo que la dictadura no se va a volver a repetir, por lo menos en los términos tradicionales. Lo que sí no ha desaparecido es la cultura del autoritarismo y del monopolio de los privilegios del Estado en manos de un partido o de la claque del que preside el gobierno. Los partidos se han fragmentado, tanto el coloradismo como el de la oposición del Partido Liberal, por pretensiones continuistas de dos personajes. Ovestron en este caso es Cartes. Cartes va a ser responsable de la división del Partido Colorado y también del Partido Liberal, porque en el Partido Liberal está dividido porque unos Igual. se pegan al proyecto Cartes y los colorados oficialistas al proyecto Cartes. Los que no están, digamos, en contra del continuismo, por lo tanto, de la reelección. No creo que estemos en una dictadura, porque hay un proyecto autoritario y monopólico seguro, porque la cultura tronista no se fue, Germán. Nos pudimos hacer un puto pacto. Nuevas elecciones, nueva constitución, alternancia, transparencia, cualquier cosa menos el pacto democrático, el pacto de los partidos políticos para la reconstrucción de una nueva república. ¿Cuál es el proyecto de nación que tenemos? No tenemos. Si lo tenemos, tenemos en nuestra cabeza, pero no como propuesta de reconstrucción nacional. La democracia es electoral, no es política. La república no existe. La república es el imperio de la ley. Acá la ley se negocia su cumplimiento. Estos senadores son testigos diarios cómo desde el Poder Ejecutivo se trata de violar la ley, o como decía alguno, oye violaño, oye pepinte. O sea, hasta buscan atajos lingüísticos para legitimar un comportamiento autoritario y avasallador de las instituciones republicanas. Vean la Ibaía. Entonces, a 28 años no tenemos una dictadura. Además, como dijo muy bien alguien acá, los medios de comunicación impiden que se tenga una dictadura. ¿Por qué?
porque los medios de comunicación delatan las intenciones. Y las intenciones son refrenadas por la movilización ciudadana, porque acá las cosas suceden pese al Estado y en contra del Estado. Yo, sin embargo, soy optimista pese a todo, pero si no tenemos ese pacto democrático, esta transición no va a terminar nunca. Le agradezco mucho, se me fue el tiempo que me están avisando. Lastimosamente. No, pero ¿cómo digo? No, ya, Toñego. No, pero se me fue el tiempo, Una lastimosamente. dictadura acá. El ciernes, 28 años después del ciernes. Ahí por la derecha El nomás, ciernes. ahí por la derecha nomás tuvieron la ciernes. oportunidad, ¿verdad? Sí, Bueno, de la izquierda, Nácore. Le agradezco mucho, Luis Alberto. Muchas gracias, Martín. Gracias, Euclides. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Saludos a Muchas gracias. Carte. Si yo quiero... ¿Por qué yo le tengo que dar el saludo a Carte? ¿Eh? ¿Por qué yo le No, tengo pues si que lo dar vi el Y por que ahí. se recuerde que siempre habrá un 2 y 3 de febrero Entonces, si él vamos a quiere mandarle ser. saludo. Ahí está, ¿Eh? esta es la cámara. A ver. Cartes tiene que saber que si él sigue con su proyecto autoritario, siempre habrá un 2 y 3 de febrero en el Paraguay. Y ahora, más que nunca, estamos convencidos de eso. Gracias, Leo. Si Dios quiere, nos encontramos en 8 días. La rodilla de gallo. Clave fue presentado por Tupiruishá, 21 años llenando tu hogar de felicidad.